¿Qué sucedería si la comunicación espiritual, más allá de las limitaciones espaciales, fuera algo más real de lo que concebimos? Las apariciones recíprocas son aquellas para las cuales hay relatos correspondientes, tanto de perceptores como de agentes. Estas a menudo están conectadas con experiencias extracorpóreas y experiencias cercanas a la muerte, y han sido reportadas por agentes y perceptores en diferentes estados mentales. Los teóricos están divididos sobre si considerarlos como evidencia de la proyección extracorpórea de la conciencia más allá del cuerpo o de una capacidad de transmisión telepática a distancia de información y de imágenes. Pero antes de exponer los distintos relatos, veamos un breve panorama del contexto y de los avances investigativos sobre el fenómeno. El término aparición se usa en la investigación psíquica para lo que popularmente se llaman fantasmas. Las apariciones se diferencian de las alucinaciones en que representan a personas reales. Muchos son verídicos tras el contraste posterior. Suelen ser presentaciones visuales que se ven con buena luz y se confunden con la persona a la que representan, aunque pueden ser imágenes parciales de él o de ella, y pueden ser auditivas, táctiles, olfativas y en ocasiones también con estímulos del gusto, además del componente visual generalmente principal. Las apariciones pueden aparecer tanto en sueños como en visiones de vigilia. El agente siente que su consciencia ha abandonado su cuerpo y viajado a un lugar distante donde se ve o se percibe su aparición. Algunas apariciones recíprocas son el resultado de esfuerzos intencionales para proyectar la propia consciencia a un lugar distante. Estas apariciones recíprocas pueden tener agentes fallecidos y se han reportado en memorias intermedias, donde un sujeto de caso de reencarnación recuerda haber estado donde se percibe su aparición. Varias apariciones recíprocas se describieron en el clásico Phantasms of the Living, o Fantasmas de los Vivos, publicado en 1886. Otras fueron recopiladas en un estudio de seguimiento de Eleanor Sidgwick en 1922. Hornell y E.B. Hart analizaron una serie de apariciones recíprocas una década más tarde. Presentan ejemplos más recientes Titus Rivas y Tricia Robertson. La aparición de Wilmot, tratada en las investigaciones de la Asociación para la Investigación Psíquica, es una bien conocida. El caso de Maung Jin Maung, informado por Ian Stevenson, incluye una aparición recíproca relacionada con un recuerdo intermedio, cuando el sujeto agente se encontraba desencarnado antes de fusionarse con el cuerpo de la nueva existencia. El primer caso es el de Connie y Margaret. Este caso recíproco de Phantasms of the Living presenta una aparición auditiva colectiva. Connie y Margaret, buenas amigas de 13 y 14 años, corrían por un sendero junto a un seto cuando ambas oyeron claramente sus nombres, 2 veces seguidas, diciendo Connie, Margaret. No pudieron ver a nadie en el huerto contiguo, así que fueron a la casa asumiendo que uno de los 2 hermanos de Margaret les había llamado. La madre de Margaret les aseguró que eso no era así, y luego asumieron que fue algún tipo de alucinación o una cosa de la mente. Mientras tanto, el hermano de Connie, Ted, estaba en la cama de su casa, febril y delirante. Cuando la madre de Margaret fue al día siguiente a preguntar por él, le dijeron que en su delirio de repente se sentó, señaló con entusiasmo y declaró que vio a Connie y a Margaret corriendo junto al seto en la casa de Margaret. Gritó sus nombres, pero ellas no le hicieron caso. La madre de Margaret preguntó a qué hora había sucedido. Resultó que era poco más tarde del mediodía, en el mismo momento en el que Connie y Margaret habían regresado a la casa, diciendo que habían oído una voz diciendo sus nombres. Este otro caso es el de la señora Smith. El agente era una estudiante de un gran internado que se retiró para casarse con el exdirector de la escuela, el señor Smith. Se mudaron y ante la insistencia de su esposo, ella rompió todo contacto con sus compañeros de escuela. 6 meses después de casarse, se despertó de un sueño en el que parecía estar de regreso en el dormitorio de la escuela con 4 niñas, 2 de las cuales eran desconocidas para ella. Una de las chicas cerró el gas y se retiraron a pasar la noche. Siguió a 2 a su habitación y las vio prepararse para ir a la cama. Luego fue a una, la tomó de la mano y le dijo: «Bessie, seamos amigas». Al despertar del sueño, le confió a su esposo lo que había sucedido. 3 meses después, la señora Smith visitó a su madre y descubrió que había recibido una carta de Bessie, que le escribía para asegurarse si ella estaba viva o muerta. Su madre no había reenviado la carta sin abrir porque le habían advertido que no habría comunicación entre la señora Smith y sus amigos de la escuela.
Posteriormente, el señor Smith buscó y entrevistó a Bessie, sin contarle nada sobre aquel sueño, y se enteró de que aparentemente esa misma noche Bessie se había ido a la cama cuando de repente gritó que acababa de ver a la señora Smith. Según ella, habían estado interactuando de forma breve y extraña. El señor Smith se enteró también de que las otras dos niñas en el dormitorio eran recién llegadas, y esta señora Smith no las había conocido cuando asistió a la escuela. Este es el relato de Mr. L. Este es otro caso recíproco de Phantasms of the Living, con el agente en estado de vigilia en el momento en el que se percibió su aparición. El marido inválido de Augusta Parker estaba siendo tratado con pases magnéticos en la espalda y las piernas por el señor L. Una tarde el marido de Augusta pidió que lo dejaran más tiempo de lo habitual en el jardín, en su silla de ruedas. Después de su almuerzo, poco después de las 2 de la tarde, Augusta lo estaba mirando desde una ventana de su casa cuando vio a un hombre extrañamente vestido que se acercaba y parecía hablar. Cuando llegó su esposo, poco tiempo después, ella le preguntó quién era el hombre, pero no sabía de qué estaba hablando. Nadie se le había acercado ni le había hablado, aseguró. En la siguiente visita del señor L, 2 días después, dijo que había experimentado 2 veces una extraña sensación, mientras estaba en otro lugar, de estar de pie cerca del marido de Augusta, una vez en su salón y en otra ocasión en el jardín. Augusta se dio cuenta de que vestía de la misma manera que la figura que había percibido con su marido. Preguntó cuándo había ocurrido esto por última vez, y el señor L dijo que 2 días antes. Acababa de comer y estaba sentado frente al fuego leyendo un periódico, cuando de repente fue como si estuviera parado frente a su esposo en una silla de ruedas en el jardín. Recordaba perfectamente la hora, eran poco más de las 2 de la tarde. En otro caso recíproco más reciente, Olga Gearhart casi muere cuando un corazón trasplantado no funcionó correctamente. Durante varias horas de reanimación, tuvo lo que creía que era un sueño extraño, en el que sintió que su conciencia abandonaba su cuerpo. Durante unos minutos vio a los médicos que la operaban, luego fue a la sala de espera donde vio a miembros de su numerosa familia. Frustrada por su incapacidad para comunicarse con ellos, dejó el hospital y viajó a la casa del único miembro de la familia que no estaba allí, un yerno que tenía un miedo extremo a los hospitales. El yerno se despertó alrededor de las 2:15 de la mañana y vio a Olga parada a los pies de su cama. Pensando que por alguna razón su cirugía se había retrasado y ella había venido a su casa, se sentó y le preguntó cómo estaba. «Estoy bien», respondió. «Voy a estar bien, no hay nada de qué preocuparse». Con eso, Olga desapareció y se dio cuenta de que ella no había estado allí realmente, en persona. Se levantó de la cama y anotó la hora y exactamente lo que ella le había dicho. Cuando la hija de Olga lo llamó más tarde para decirle que la operación fue un éxito, él respondió: «Sé que está bien, ya me lo dijo ella misma». Tricia Robertson describió otro caso reciente que involucra a una mujer escocesa a la que llama Jenny, cuyo hijo se había mudado a Sudáfrica cuando se casó. Tenía un hijo a quien Jenny había visto una vez como un recién nacido, pero no durante 2 años y medio. Extrañaba a su nieto y estaba ansiosa por ver cómo era entonces, así que decidió intentar proyectarse fuera del cuerpo y visitarle. La primera vez que hizo esto se encontró en un espacio negro, mirando una luz vaga en la distancia. Debido al miedo que sintió, acabó regresando a su cuerpo bruscamente. Unas noches más tarde lo intentó de nuevo, con más éxito. Visualizó la sala de estar de la casa de su hijo y se concentró en ella. Se imaginó allí, pero la vio vacía de todo mobiliario. Al día siguiente llamó a su hijo y se enteró de que se había mudado y que la casa que había visto ahora estaba vacía. Sin decirle a su hijo lo que estaba intentando hacer, Jenny decidió ir a la casa de sus suegros, en la que había estado en su anterior viaje a Sudáfrica. Desde la perspectiva del techo vio al suegro de su hijo sentado en una silla leyendo un periódico. El hombre miró hacia arriba lentamente y aparentemente dio un grito porque la vio. Después de más preguntas, determinó la ubicación del nuevo hogar de su hijo e hizo otro intento de viajar allí fuera del cuerpo. Esta vez se encontró en una casa que le era desconocida. Se fijó en el estilo y en los colores de la suite lounge, las cortinas y otros muebles antes de volver a su cuerpo. Al día siguiente le escribió a su hijo pidiéndole que le describiera su salón, entre otras cosas. La descripción que recibió coincidía exactamente con la habitación que había visto. Aún sin decirle a su hijo sobre sus experiencias, Jenny hizo otro intento, esta vez para ver a su nieto donde quiera que estuviese.
Se encontró en el borde de un parque mirando a los niños que jugaban. Ella eligió a un niño que sintió que era él. Ese niño miró hacia arriba, tiró de la falda de su madre, señaló a Jenny con una sonrisa y dijo: «Mira ahí arriba». Su madre miró en la misma dirección que él señalaba, pero no vio nada, no era capaz de verlo. Dijo: «No hay nadie ahí, cariño». Este otro caso, incluido por Eleanor Sidwick en su revisión de 1922, tiene una percepción colectiva de una persona fallecida hacía mucho tiempo. Aunque no tenemos una ficha formal del agente fallecido, fue clasificado como un caso recíproco por sus características asociadas al fenómeno. El señor y la señora E.J. soñaron independientemente con la madre de él, que había muerto 17 años antes. El señor E.J. soñó que ella entraba en su dormitorio, pasaba junto a su cama, lo miraba y se dirigía a los pies de la cama de su esposa. Su esposa soñó que la mujer entraba en la habitación, se inclinaba sobre los pies de la cama con los brazos cruzados de la manera que había sido su costumbre en vida, y le decía que había tenido noticias del difunto hermano, Fred, y que a la madre de la señora E.J. no le quedaba mucho tiempo antes de partir. Efectivamente, la madre de la señora E.J. falleció a los 6 meses tras aquella percepción compartida. Por último, el doctor Ian Stevenson informó sobre este caso birmano de un hombre que aparentemente renació con su hermano y su cuñada después de morir cuando su avioneta se estrelló no lejos de su casa. Una noche, poco después de su muerte, su cuñada tuvo que usar el baño. Cuando salió, escuchó el crujido de la puerta de su recinto. Se volvió y lo vio entrar y caminar hacia ella. Luego se detuvo. Al principio creyó que estaba físicamente presente, pero quedó desconcertada porque ya había fallecido. Ella le habló y le dijo que si se sentía tan ligado a ellos, podría reencarnarse en su familia, siempre y cuando no siguiera vinculado al accidente que provocó su fallecimiento. Su esposo, desde dentro de la casa, la escuchó hablar y le preguntó que con quién estaba conversando. Ella le explicó la situación, a lo que él respondió: «Debes estar un poco cansada». Esa noche, sin embargo, apareció en el sueño de la mujer. En el sueño él estaba durmiendo en la cama que ella y su esposo normalmente ocupaban mientras se sentaban cerca. Entonces vio a su madre y una de sus hermanas entrar en la habitación. Le suplicaron que se fuera a casa con ellos, pero él se negó y dijo que se quedaría con su hermano y con ella. Cuando Maung Jin Maung tuvo la edad suficiente para hablar, dio su versión complementaria de la historia. Después de su muerte, al principio se quedó en ese lugar. Luego, de alguna manera, se encontró en la puerta de la casa de su hermano. Recordó haber visto a su cuñada, ahora su madre, salir del baño y se mostró a ella como una aparición. Caminó hacia ella hasta que sintió que no podía avanzar más. Recordó que ella dijo: «Si tienes tanta obsesión con nosotros, ¿por qué no te conviertes en mi hija?». También recordó comunicarse con su madre y su hermana de vidas pasadas, quienes le pidieron que regresara con ellas, pero dijo que se quedaría con su hermano y su cuñada. Al final resultó que en la vida anterior, Maung Jin Maung había tenido una pelea con su hermana cuando se casó con un hombre que él no aprobaba. Las apariciones recíprocas pueden explicarse más directamente como la proyección de la consciencia, ya sea inconsciente o conscientemente, a un lugar distante. Así las entendió Myers, uno de los autores de Phantasms of the Living. En su clásico, La personalidad humana y su supervivencia a la muerte corporal, Myers proporcionó ejemplos sorprendentes de apariciones experimentales, como se llama las relacionadas con la proyección intencional de la consciencia, y luego dijo: «En estas autoproyecciones que tenemos ante nosotros, no digamos el logro más útil, pero el más extraordinario de la voluntad humana. ¿Qué puede haber más allá de cualquier capacidad conocida que el poder de hacer que una apariencia de uno mismo aparezca a distancia? Esta autoproyección es el único acto definido que parece que un humano podría realizar igualmente bien tanto antes como después de la muerte corporal». Desde un prisma global del fenómeno, este parece ser factible de dos formas diferenciadas: desde la habilidad práctica y de voluntad de un agente a la hora de proyectarse desde un cuerpo sano, y por otro lado desde agentes que se encuentran en estados físicos marcadamente comprometidos o en proceso de tránsito.